Hola amigos, ¿qué tal? Este es el podcast God is Beautiful. Dios es hermoso. El tema de hoy, el poder de Dios para sanar está activo. Acerquémonos a Él. Mi nombre es Padre Jaime y me pueden encontrar en los medios sociales como Theoloscience, las palabras Theology and Science junta. Theoloscience, T-H-E-O-L-O, Science, Theoloscience. Comencemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Reflexionemos juntos la palabra de Dios correspondiente a este día. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Y dice así: Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de su iniquidad. Palabra de Dios.
Vamos ahora al Salmo, tomado del Salmo 8. Respuesta: qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las cosas de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Vamos ahora al Evangelio. Aleluya, aleluya. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Vamos ahora a reflexionar juntos la palabra de Dios. Como dijo
el padre Rodarte hace muchos años. Antes de continuar, pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que, como el mismo Jesús dijo, nos abra el entendimiento y podamos penetrar en el entendimiento de la palabra de Dios más profundamente, de modo que se refleje en nuestra mirada, en nuestro cuerpo, en nuestro modo de actuar, en nuestro modo sobre todo de tratar a otros y de tratarnos a nosotros mismos con compasión y misericordia, así como es Dios. Oremos, pues, al Espíritu Santo. En palabras propias, sencillas, que salen del corazón, digamos: ven, Espíritu Santo. Envía desde el cielo un rayo de tu luz. En el nombre de Jesús, ven. Abre nuestro entendimiento. Fortalece nuestra capacidad para entender la palabra de Dios, para reflexionarla, para asimilarla, para profundizar en ella, para que se haga vida en nosotros, en el más amplio sentido de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Vamos a la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay temas muy interesantes ahí en los que podemos enfocar nuestra mirada y extraer el jugo, la savia, la luz que nos ilumina. Continuamos con lo que Juan y Pedro hicieron, pues por el poder de Jesucristo, este hombre paralítico que se sentaba junto a la puerta del templo quedó curado, pudo caminar, y la lectura señala cómo todo el pueblo quedó asombrado y corrieron hacia ellos, los miraban admirados. Entonces Pedro lanza un querigma interesante. A través de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles hay varios querigmas que Pedro proclamó. El querigma es la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio. Eso es el querigma. Hablar de lo que Jesús hizo, dijo y es. Y fíjense cómo en este pasaje Pedro aclara algo que todos debemos recordar: que el que obra los milagros siempre es Dios. No somos nosotros, no es el hombre ni la mujer, es Dios quien lo hace. Y los milagros de curación, de sanación, de liberación, del perdón de los pecados, están estrechamente vinculados a la fe en Jesucristo. Claramente, Pedro aclara esto muy elocuentemente. Dice así: ¿por qué les causa admiración? ¿Y por qué nos miran así? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre paralítico. Y luego fíjense lo que dice: fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, quien hizo este milagro, a quienes ustedes rechazaron, pero lo hicieron eso por ignorancia. Bueno, el punto aquí que estamos tratando es que Dios Todopoderoso, por el nombre de Jesús y la fe en Jesús, obra los milagros. Pedro y Juan fueron solamente instrumentos. Ahora bien, el siguiente punto muy importante en la secuencia de palabras que Pedro está dirigiendo es el llamado que él hace
al arrepentimiento, a la conversión, la metanoia. Tema con el que cerrará el Evangelio de hoy. Recuerden cuando Jesús dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Fíjense bien, a todas las naciones, a toda la gente, a todas las personas, a ustedes y a mí incluidos, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Fíjense cómo ese tema se sigue enfatizando, se sigue subrayando, aun y cuando ya estamos en la Pascua. Queridos hermanos y hermanas, el llamado que Dios nos hace a todos nosotros, a la humanidad entera, es un llamado al arrepentimiento, a la conversión, al acercarnos a Él, a escucharlo a Él. Todo eso conlleva arrepentimiento y conversión. Volver la mirada hacia Él, darle toda nuestra atención, tomarlo en cuenta. Y al decir esto estamos hablando de poner atención a la ley divina, a la ley de Dios, a sus mandamientos, y vestirnos con esos mandamientos, ponerlos en nosotros como una vestidura. Todo eso conlleva arrepentimiento y conversión. Y fíjense bien cómo se enfatiza también la necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. Todos necesitamos ser perdonados, y Dios tiene el poder para perdonarnos. Acerquémonos a Él de todo corazón, con sinceridad, para poder nosotros recibir esos regalos que Dios quiere darnos: el perdón, la curación, la sanación. Ahora bien, continuando con la reflexión de los Hechos de los Apóstoles, me encanta cómo Pedro vincula su predicación, la predicación del Evangelio, con la manifestación clara y evidente del poder de Dios en acción. Es admirable, es increíble, es fascinante ver cómo la predicación del Evangelio realiza obras milagrosas en la gente. Aquí está el ejemplo claro: este hombre paralizado, este hombre paralítico, se convierte en metáfora, se convierte en ejemplo para que nosotros podamos entender que al acercarnos a la palabra de Dios y al dejar que la palabra de Dios llegue a nosotros, también nosotros somos sanados, curados, liberados de toda atadura. La más grande atadura en la que todos estamos esclavizados y que la humanidad entera padece es la esclavitud, la tiranía del pecado. A eso vino Jesús, a salvarnos de la tiranía, de la maldad, de la crueldad, del encadenamiento a la que nos somete el pecado, y que al final de cuentas nos produce la muerte espiritual, la muerte del alma. Bendito y alabado sea Dios, nuestro Señor, que nos envió a Jesús para salvarnos del pecado. Tengamos fe en Él, acerquémonos a Él con humildad, con sencillez. Nunca dejemos de hacerlo. Recuerden, hermanos, que el fruto o los frutos de nuestra apertura al Evangelio, a la palabra de Dios, a su Hijo Jesucristo, los resultados, los frutos van a ser siempre una liberación interior. Hace mucha falta, y con esto quiero ya ir aterrizando esta reflexión, hace mucha falta que todos nosotros abramos el corazón al Evangelio, porque al hacerlo, huirá de nosotros todo sentimiento de ansiedad, de miedo, de intranquilidad, de desconfianza, de falta de fe.
Y la palabra de Dios, el encuentro con la palabra, nos dejará paz, alegría interior, para poder así avanzar en el camino de la vida, hacia la meta que Dios nos tiene prometida, la vida eterna, la salvación, la curación de nuestras heridas, la liberación de nuestras ataduras. Bendito y alabado sea Dios. Vayamos a Él en los sacramentos, sobre todo en el sacramento de la reconciliación y en el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. El Señor nos espera todos los días en la Eucaristía. Bendito y alabado sea Dios, queridos hermanos y hermanas. Que tengan un buen día lleno de paz, de salud, de liberación interior y de caridad, en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta la próxima.